Bien, hermanos, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a orar. Padre, agradecemos tu misericordia, tu bondad que has tenido para con nosotros, Señor. Y queremos nosotros, como tus siervos, Señor, andar como es digno de ti. Ayúdanos, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, porque tú nos has dado todo lo que necesitamos para poderte servir. Ayúdanos a ser dóciles a tu Espíritu Santo para que podamos hacer este trabajo, Señor, que tú nos has encomendado, de predicar el Evangelio, no solamente con palabras, sino también con nuestros hechos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, nos instruye. Ayúdanos a ser oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos esto y damos las gracias por tus cuidados. Amén. Bien, dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, del 8 al 11. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Gracias a Dios, ¿verdad? Bueno, nuestro tema de hoy es testigos de la verdad igual a carácter. Y bueno, yo creo que el Señor ya nos enseñó mucho, ¿verdad? Con la enseñanza que nos dio nuestro amado pastor. Y bueno, el Señor de nuevo reiterando a la iglesia, ¿verdad? Que nuestro carácter es muy importante. Este libro, ser testigo, es lo que dice el mismo Pablo, ¿verdad? Que dice, ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios. Esto es ser testigo, ¿sí? El propósito de esta carta o de este inicio, ¿verdad?, de la iglesia, del escritor, no fue contar la historia de Pedro o de cualquier líder, ¿verdad? Sino que fue para hablar acerca del testimonio de la iglesia. Y bueno, nos acaba de explicar el hermano, ¿verdad?, cómo ellos sufrieron y cómo vieron ese sufrimiento y cuáles fueron sus acciones, ¿verdad? Nos habló de Silas y de Pablo. ¿Por qué? Porque ellos estaban confiando en Dios. Ellos sabían que Dios tenía propósitos para todo lo que les pasara en la vida. Entonces, así también, el escritor del libro de los Hechos, que se dice que fue Lucas, escribió esto precisamente para hablar del testimonio de la iglesia que dio acerca de Jesucristo su Señor. Nos habla del Señor divino, vivo, cabeza de la iglesia, quien por su Espíritu Santo va a integrar a los discípulos en un cuerpo para que les sirva, para que dé fruto. Y lo dirige en toda la obra de testimonio. El testimonio son las obras y las palabras de Cristo. Eso es lo que tenemos que compartir y vivir. Su pasión, su resurrección, su ascensión, el don del Espíritu Santo, su segunda venida es lo que nos está hablando, ¿verdad?, en este texto que leímos. Y su reino es nuestra esperanza. Por eso el cristiano, ¿verdad?, lo hacemos con el corazón. Todo lo que hacemos, como dice su palabra, háganlo de corazón, con alegría, porque sabemos que de Él tenemos nuestra recompensa, ¿verdad? Aquí nadie nos va a recompensar, ni nadie te va a halagar, nadie te va a decir, ay, qué bonito lo hiciste. No, hermano, no esperes eso, ¿sí? Dios está viendo tu actitud, mi actitud, y Él desea que dé un buen testimonio. Estas son las verdades acerca de las cuales son el fundamento del cristiano. Un testigo es aquel que da testimonio de la vida de Jesús a través de ¿qué? De su experiencia personal. Tú y yo hemos tenido una experiencia personal con el Señor,
Y Dios nos ha dado el don, que es un don, un regalo. ¿De qué? Del Espíritu Santo. En el momento que oímos y creímos, dice la palabra de Dios, que Él nos selló con su Espíritu Santo. Es decir, es de mi propiedad. ¿Sí? Dios nos ha dado el don, el Espíritu Santo, con un propósito, ser testigos. Pero también un don sin carácter es un peligro para la iglesia, ¿sabías tú? Si nosotros, no estoy hablando de carácter que seas fuerte y seas así, corajudo, autoritario, no. Estoy hablando del carácter parecido al de Jesús, ¿sí? Si no tenemos ese carácter, nuestro ministerio no va a servir, al contrario, va a ser un peligro. ¿Para quién? Para la comunidad, para nuestros hermanos, para las personas que vienen nuevas. Es importante, hermanos, que entendamos esto. Ya tenemos el Espíritu Santo, el Señor nos está guiando. Dice que los hijos de Dios son guiados, ¿qué? Por el Espíritu. Y es tan importante hacerle caso al Espíritu. Entre más dóciles seamos al Espíritu Santo, el Señor más va a obrar. Y Dios quiere obrar en la iglesia, porque sabes que somos el cuerpo de Cristo. Como servidores somos testigos que debemos dar testimonio basado en nuestra experiencia, de su amor, de su muerte, de su resurrección. Y esto se cumple cuando cada uno proclamamos las buenas noticias. Pero no solamente cuando hablamos de las buenas noticias, ¿verdad? Porque yo conozco a muchos que hablan de las buenas noticias, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que hasta las piedras van a hablar. Pero aquí lo importante es que sea el equilibrio, conocimiento y práctica. Venimos a la iglesia para llenarnos del conocimiento de Dios. Y esa es la mitad de la enseñanza. Pero la otra mitad es la práctica. ¿Sí? Cuando nosotros testificamos, cuando hablamos de su amor, de su muerte, de su resurrección, es cuando se cumple, ¿verdad? En cada uno que proclamamos las buenas nuevas, y también cuando vivimos vidas que reflejen nuestra transformación por el Espíritu Santo. ¿En quién? En nosotros, ¿verdad? Estos son los frutos, ¿qué? Dignos de arrepentimiento. Es decir, ser testigo implica no solamente hablar del Evangelio, sino también vivir de manera coherente con el mensaje que hablamos. Es lo que nos enseña la palabra. He estado estudiando el libro de los Efesios y hasta se me enchina el cuerpo, ¿verdad? Porque el Señor ha tratado conmigo, ¿sí? Y me ha mostrado cómo debe ser mi carácter. Y vamos a ver Efesios capítulo 4, versículo 1. Esto lo compartí con las damas, pero me ha llegado tan fuerte. ¿Por qué? Porque habla de nuestro carácter como cristianos. Nuestro carácter que debemos mostrar ¿a quién? A todos. Y principalmente ¿a quién? A los de casa. Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, ¿se fijan? Dice, preso en el Señor. Y él sabía que todo eso era con un propósito, ¿sí? Y luego nos dice, os ruego. ¿Se fijan? No es autoritario, es voluntario. Si somos dóciles al Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? Vamos a obedecer. Os ruego. ¿Qué dice? Que andéis. ¿Qué significa esta palabra andéis? Que vivamos, ¿sí? Que vivamos. Dice, ¿cómo qué? Como es digno. Esta palabra se usaba para una balanza, ¿sí? Una balanza es, me lleno de conocimiento y del otro lado, la práctica, ¿verdad? Porque si tengo mucho conocimiento, pues la balanza no va a estar balanza, ¿verdad? Y Dios dice que debe ser así, conocimiento y práctica. Porque si no, pues vamos a ser como el enemigo, ¿verdad? Él tiene el conocimiento, pero no obedece. Y sigue hablando. Ok, gracias. Me puso la balanza, ¿verdad? Qué bonito. Así es.
el que es guiado por el Espíritu Santo lleva a cabo esta balanza, ¿verdad? Muy bien, seguimos con el mismo tema del capítulo 4 de Efesios, versículo 1. Dice, que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuiste llamados. O sea, vocación, yo les hablaba, no solamente no, es una profesión, sino que es algo más allá, es una pasión que Dios espera de nosotros. ¿Para qué? Para el servicio. ¿Sí? Una pasión. Ustedes han oído, ay, ese maestro no tiene vocación. O sea, lo hace porque le pagan, porque le reconozcan, porque bla, 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 ¿verdad? Pero nosotros no. Nosotros lo hacemos por amor, porque Él nos amó primero. ¿Sí? Y sigue hablando. ¿Cómo debe de ser esa conducta? ¿Cómo debe ser nuestro carácter? ¿Se fijan? Dice que con toda humildad. ¿Qué significa eso? Primeramente, reconocer quién soy yo, un pecador. Y segunda, reconocer quién es Dios. Eso es lo primero. Lo segundo, reconocer que todos son mis hermanos. Y yo no soy más que ninguno de ustedes. ¿Sí? Eso se llama humildad. Por eso el servidor debe de ser humilde, su carácter debe de ser humilde. Nuestro maestro, que es Jesús, que dice que Él era manso y humilde de corazón. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, nuestro carácter debe de ser así, para andar como es digno de nuestra vocación con que Cristo nos llamó. Y luego dice, humildad y mansedumbre van juntas, son hermanas. Dice, mansedumbre, ¿qué significa esto? Hace rato el hermano nos hablaba del caballo adiestrado, ¿verdad? Que así fueran los cohetes y todo el caballo estaba firme, ¿verdad? Y es dócil ¿a quién? A su dueño, al que lo está montando, ¿verdad? Esta palabra significa eso. Manso. Se habla de un caballo que está siendo adiestrado y eso somos tú y yo. ¿Por quién estamos siendo adiestrados? Por el Espíritu Santo. Él es el que nos enseña, como dice el hermano, ¿quieres conocer? Agarra la Biblia y practica lo que aprendas, aunque sea un poquito, pero practícalo, porque si no de nada nos va a servir. Y sigue hablando, soportándonos, ese es el carácter de un cristiano, soportándonos unos a otros. Bueno, ¿por qué soportarnos con paciencia? Mientras que el otro hermano crece, ¿verdad? Porque en la iglesia hay bebés, hay más grandecitos y como dice el hermano, ya los que pintamos canas, ¿verdad? Que se supone que los que pintamos canas todavía tenemos que ser más maduros, ¿verdad? ¿Es importante esto? Sí, es importante, hermanos, porque somos servidores de Cristo. Y te preguntarás, pero si yo barro, ¿a mí qué? Bueno, tú barres, pero ¿para quién lo haces? Para el Señor. Y eres cristiano también, ¿verdad? No nada más vienes a hacer el aseo y ya no. Tenemos que vivir una vida en santidad y tiene que ser formado ese carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y sigue hablando. ¿Por qué tengo que soportar a mi hermano? ¿Por qué? Por amor al Señor, ¿verdad? ¿Y por qué es mi hermano? Es mi hermano de sangre, ¿por qué? Porque la sangre de Cristo lo limpió como a mí también. Porque Él es hijo de mi Padre, que también es mío. ¿Por qué? Porque Él fue lavado y fue también adoptado, igual que yo. Entonces, ¿hay razón para que yo me sienta superior a ninguno? No. ¿O que se me alabe por algo, por un ministerio que yo tengo? No. Porque como decía Pablo, si tenemos algo, pues todo lo hemos recibido de Dios, ¿verdad? Entonces, en esa área donde tú estás trabajando, Dios quiere que tengas ese carácter, que reflejemos ese carácter delante de los demás. ¿Sabes que tenemos grande responsabilidad? Todos en general, los que servimos, pero principalmente el que predica y el que está allí en la puerta esperando a la persona que entra. Esa persona que está esperando tiene que tener el carácter de Cristo. ¿Por qué?
porque a veces vienen personas nuevas y ellos no saben. Entonces la primera cara que van a ver, ¿quién es? Al ujier, ¿verdad? La segunda cara, ¿quién? A los hermanos. Si llega uno que viene de nuevo, ¿qué tienes que hacer tú? Demostrarle tu amor, tu afecto. Dios te bendiga, qué bueno que viniste. Porque a veces viene y ni quien les dé un saludo. Les exhorto, hermanos, en el amor del Señor. Hagamos nuestra tarea, porque el Señor nos ha dado el poder, que es el Espíritu Santo. Por eso dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Somos testigos de Jesús. Sigue hablando. Ahí lo dice bien claro, con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuál amor? Como el de Cristo, ¿verdad? Dice que en esto nos conocerán todos que somos sus discípulos, que nos amamos los unos a los otros. Pero ¿qué pasa cuando nos pleiteamos? O cuando estamos chismeando ahí, ¿verdad? Y juzgando al otro. Pero ese no es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo dice que nosotros somos el cuerpo. Él da la señal y nosotros obedecemos, ¿sí? Y sigue hablando. Todo esto es con un propósito. ¿Qué dice? Solícitos, o sea, rápidos. ¿Para qué? Para guardar la unidad del espíritu. ¿Cuál espíritu? El que tienes tú, el que tengo yo. Somos uno en Cristo y Jesús así oró, ¿verdad? Que sean uno como nosotros somos uno. Dios quiere que se guarde esa unidad. No quiere que estemos en contienda ni en pleitos. Por eso, ¿verdad? Los corintios eran muy, muy inmaduros y lo demostraron. Si ustedes van a la carta de los corintios, todo lo que hicieron los corintios, por favor no lo hagan. Pero gracias a Dios que se escribió esa carta, porque en la iglesia también hay corintios, ¿verdad? Pero el Señor quiere que crezcamos. Yo les he dicho, Él no quiere que nos quedemos como los arbolitos esos japoneses del bonsai. Él quiere que crezcamos, que maduremos, porque todo es con un propósito, continuar la obra de Dios, ¿sí? Bien, y sigue diciendo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Esa unidad de paz va a hacer florecer a la iglesia. Ese es el carácter del cristiano. Debe ser el carácter del cristiano. Pero ¿por qué no es? Porque somos rebeldes. ¿A qué? A la palabra. Dios nos habla de una manera, nos habla de otra manera, como hace rato decía el hermano, ya no hay justificación. ¿Sí? Ya vimos ese texto que dice, ahora sí, esfuércense a lo máximo. El Señor viene pronto y pronto cumplirá su promesa de llevarnos con Él. Aquí estamos pasando, somos de paso, dice la palabra, y somos peregrinos. Un peregrino nunca se queda, ¿verdad? Vamos de paso. Tenemos promesas por las cuales, ¿verdad? Aún nos esforzamos más y queremos más. Y el que se esfuerza más, ¿sabes qué? Dios lo va a ayudar más. Acuérdense de los talentos, ¿sí? El que le dio poquito fue mal agradecido, ¿verdad? Y que dijo, no, yo no lo quiero. Es aquel que Dios le da un servicio y le dice, ay, Señor, es bien difícil, no, mejor no. Mejor me descanso aquí en la silla, oyendo, escuchando, ¿verdad? Me entra por aquí y me sale por acá. Y voy a mi casa y sigo viviendo mi vida de peor en peor, ¿sí? Entonces es importante guardar la unidad del espíritu en ese vínculo de la paz. Y habla Pablo, dice, un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Nosotros, ¿verdad? Un cuerpo, no hay otro. Y un espíritu, habla del espíritu que mora en nosotros. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Ese mismo espíritu que tenía Jesús es el que tenemos tú y yo. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no somos usados por el Señor? De tal manera como en aquellos tiempos, ¿verdad? Yo hoy estaba orando, en la mañana estaba, y vi también
testimonio de un pastor que hizo una campaña para que oraran, ¿verdad? Y fue una vigilia. Bueno, estuvieron orando a las 2, 3 de la mañana, se levanta una hermana de todos los que estaban ahí y dicen: hermano, suelta el llanto, por favor, ayúdenme a orar por mi hijo. Mi hijo es transexual y él nació en el evangelio. Por favor, ayúdenme. Clamaba la hermana y todos se pusieron a orar y el pastor dijo: vamos a estar de dos en dos y vamos a orar. Y dice que él se puso al lado de un joven que no conocía y se pusieron los dos a orar. Primero oró él y después dejó que orara el joven, y el joven oró de esta manera: Señor, mira el corazón rasgado de esta madre. Ella desea que su hijo esté aquí. Por favor, te lo suplico. Tráelo a tus pies. Pero no mañana, Señor, no pasado. Por favor, hoy. Porque en tu palabra yo no he encontrado que diga que es tu voluntad que él ande en ese camino. Señor, te lo suplico. Las 5:30 de la mañana y entra el muchacho vestido de mujer y da su testimonio. Le dio un infarto en donde él estaba trabajando, que se estaba prostituyendo. Le dio un infarto y en ese momento que él sintió que se sentía mal, empezó a clamar a Dios y le dijo: Señor, dame otra oportunidad. Yo sé que si me muero me voy al infierno. Por favor, dame otra oportunidad. ¿Se fijan la labor de la iglesia, hermanos? Y es lo que hizo Jesús, dio su vida por nosotros. Por eso decía Pablo: yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ya no son mis deseos, ya no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiere que yo quiera. Él quiere cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Gracias, hermana. Dios la bendiga. Pero si no somos dóciles al Espíritu Santo, el Señor no va a obrar. Y qué triste, porque somos el cuerpo de Cristo. No seamos rebeldes, no seamos desobedientes. Hay un cuerpo, hay un solo espíritu y hay que hacer caso a ese espíritu. Dice: como fuisteis también llamados en una misma esperanza. ¿Cuál es esa esperanza, hermanos? Acabamos de escuchar. La de la salvación y las promesas tantas que nos ha hecho el Señor, ¿verdad? Y luego dice: un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de su vocación. Un Señor, para que nadie nos creamos más. Hay un solo Señor, y es al que: Señor, lo que tú digas. Una fe, un evangelio y un bautismo. ¿Sí? Un Dios y Padre de todos, todos. Por eso hay que perdonar. Es mi hermano. ¿Te pesa? No, es mi hermano, ¿verdad? Es mi hermano. Okay. Como fuiste llamado, dice, a un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué hermoso, ¿verdad? Yo a mí me encanta cuando oigo esto, porque yo le pertenezco al Señor, Él es mi dueño. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo no trabajar para el Señor? ¿Te cansas? Sí. ¿Cuesta? Sí. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados en las cosas de allá afuera que a veces llegamos ya bien cansados y ya no tenemos ganas, ¿verdad? Ni siquiera de orar para acostarnos, pero no. ¿Qué hacía Jesús estando cansado? Se iba, se apartaba y en vez de irse a dormir, ¿qué hacía? Oraba. ¿Y sabes por quién? Por ti, por mí. Ahora somos su cuerpo. Tenemos que tener ese carácter que se va a ir formando poco a poco, y entre más dóciles seamos, el Señor más va a obrar. Por eso también vemos a nuestros hijos por sin ningún lado.
porque no dedicamos ese tiempo. Y no nos esforzamos al máximo, como dice su palabra, ¿verdad? Pero Dios hoy nos está hablando. Ya basta. Tú eres mi iglesia, tú eres mi cuerpo y quiero que me obedezcas. Yo soy el Señor. Así que debemos de vivir como es digno del Señor. De una manera coherente. ¿Con qué? Con el mensaje que predicamos. En ese ministerio donde Dios nos dio, cualquiera que sea, un día sabes que vamos a dar cuenta de lo que hicimos, así como el de los talentos, también vamos a dar cuenta. Por eso Pablo decía, yo honro mi ministerio, es decir, respeto el ministerio que Dios me dio y le echo todas las ganas, ¿verdad? Porque yo sé que me espera y yo sé que él está ahorita gozando de la presencia de Dios, ¿verdad? Porque él sí se dejó que el Espíritu Santo lo transformara, porque nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Él le permitió al Espíritu, porque si no le permitimos al Espíritu, Él quiere obrar, pero si nosotros no le permitimos, ¿qué hacemos? Lo apagamos y lo entristecemos, porque Él quiere obrar en su iglesia. Pero si no somos dóciles, hermanos, podemos llegar hasta la apostasía. El Señor nos dijo que nos creó para alabanza y gloria de su gracia, de su favor, ese favor inmerecido que nosotros no merecíamos, que Él fuera y muriera por nosotros en nuestro lugar. Y por esa gracia nos hizo aceptos Dios en el amado que es Cristo Jesús. Él nos aceptó. Debemos estar agradecidos por eso. Porque se nos esperaba una muerte eterna, terrible. Que ahorita, como decía en la enseñanza, yo decía, Señor, pues ya que voy a predicar, el hermano ya predicó todo. Pero Dios afirmando, confirmando su palabra, ¿verdad? Le tenemos mucho miedo a la muerte física, pero a la espiritual ni quien se acuerde, ¿verdad? Le hablamos a las personas y bueno, pero ellos están muertos en sus delitos y pecados, pero nosotros tenemos vida en Cristo Jesús. Entonces, esa vida no es para que sea inútil, es para que compartamos, que hablemos, no solo con palabras, con nuestros hechos, ¿verdad? En un trabajo te van a conocer si tienes el carácter de Cristo. Pero si eres rejego y andas haciendo bullas y andas, no, olvídate. Uy, van a decir, ese es cristiano, dice la palabra de Dios, por su causa, el nombre de Dios es blasfemado. Hermanos, somos el cuerpo de Cristo, comportémonos como tal, obedientes, como hijos obedientes, como dice la Escritura, ¿verdad? Por eso alabamos a Dios y lo bendecimos con nuestros labios y también con nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos sumamente agradecidos. A mí me encanta ese canto viejísimo que dice agradecimiento. ¿Por qué? Porque agradecimiento hay en mi corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Y por eso le sirvo a mi Señor, por ese agradecimiento que yo le tengo. Por eso le servimos. No, el servicio no debe ser forzado. Por eso se hace un llamado. Dios nos dio libre albedrío, como también nos dijo en la mañana, ¿verdad? Para que tomemos decisiones. Cuando te sientas afligido y tienes que tomar una decisión y no hay paz en tu corazón, mira, más vale que ores para que tomes buenas decisiones. Porque si no vas a tener que orar después por las malas decisiones que tomaste, las consecuencias. Entonces es mejor recurrir a Dios. Él es bueno. Y el ministerio no debe de ser forzado, debe ser voluntario. Y el servicio, como les decía, no es para alabarnos o que nos alaben, ¿verdad? Por lo que hacemos. Pues es un regalo de Dios. Yo recuerdo, voy a dar estos ejemplos. Hermano, usted me dice cuándo, ya le corto, ¿verdad? Ok. Había unos hermanitos. Los ministerios más vistosos, bueno, son la predicación, la alabanza,
y bueno, algunos, ¿verdad? Que ya conocemos, pero son de mucha responsabilidad, ¿sí? Cuando nos paramos aquí lo hacemos con temor y temblor, porque sabemos que si hablamos o decimos algo mal, nos equivocamos. La iglesia y algunos que son inmaduros y que no leen la palabra de Dios, pues se dejan engañar fácilmente. Por eso dice el Señor, lee, llénate de conocimiento y ponlo en la práctica, ¿verdad? Bueno, había unos hermanitos, estaba el director de la alabanza, estaba su esposa, y bueno, como ustedes saben, el Espíritu Santo le habla a uno. Cuando tú tienes una comunión con Dios, el Espíritu Santo te habla. Esta persona estaba haciendo mal uso de los diezmos, de las ofrendas, era la tesorera. Y el Espíritu Santo me dijo, quita la tesorería porque está haciendo mal uso. Y yo dije, ay, pero si ella, pues es la que canta la alabanza, y ay, no, a lo mejor soy yo, Dios mío, quítate, ¿verdad? Apártate de mí. Y vuelve otra vez el Espíritu Santo. Me dijo, pruébala. Y yo dije, y le dije, ¿sabes qué? Necesito 1,000 pesos. Y se puso toda nerviosa, ¿no? Ya. Los consiguió, yo creo, me los trajo. Y me dijo, pruébala. Le dije a los 3 días, o 8 días creo fueron. Le dije, necesito 3,000 pesos. Y se quedó. Le dije, ¿sabes qué? Necesito hablar contigo. Me la llevé a un cafecito, platicamos y ya le dije, mira, el Señor me dijo esto, así que por favor, quiero que me entregue la tesorería. Se agarró llorando. Ay, hermana, es que como estaba fincando mi casa, pues agarré el dinero. El Espíritu Dios habla, ¿eh? Si tú eres dócil al Espíritu Santo, Dios va a orar. Y quiere usarte a ti, que tú quieres, por eso estás en el servicio. Y a mí. Pero tenemos que estar alerta. ¿Sabes qué hice con todo y el dolor de mi corazón? Porque yo amaba a mi hermana, la tuve que disciplinar. Le dije, ya no vas a cantar. Entonces no hay dinero. Dijo, no hay dinero en la tesorería. Pero se lo voy a pagar en tal fecha. Entonces le dije, mija, es que el dinero no es mío. El dinero es de Dios y es para su obra, no para la tuya. Ay, usted bien exagerada, habla mucho de amor y de amor. Y mire, ¿cuál amor? Le dije, no, estás equivocada, el amor no es así. El Señor dice que al que ama, disciplina. Así que vas a entrar en disciplina. ¿Y cuánto tiempo? Bien orgullosa. Le dije, no, le dije, hasta que vea frutos dignos de arrepentimiento. ¿Y saben qué pasó? Para no hacerles el cuento largo, cada que llegaba a la enseñanza, yo estaba predicando y estaba... Imagínense yo cómo estaba. Señor, por favor, ayúdame. Voy a voltear para ver a otro lado. Señor, toca su corazón. Y bueno, siempre en oración. Hasta que de plano ya no fue. ¿Saben qué pasó? Entró en una depresión tremenda. Todo el tiempo quería estar dormida. Y su esposo me dijo, no, pues ya. Entonces le dije yo de broma, le dije, ahora se convirtió en la bella durmiente. Pero Dios no quiere esas bellas durmientes. Dios quiere que seamos activos y que tengamos el carácter de Cristo. ¿Estaba demostrando que tenía el carácter de Cristo? Y no porque no le haya hablado el Espíritu Santo, les aseguro. Pasó el tiempo y como no la llamaba, un día el Señor me dijo, levántate y ve a su casa y dile. Y yo dije, ay Señor, pero si ves que es bien rejega, ¿verdad? Sufre, ¿verdad? Los líderes porque son cosas difíciles. Pero con la ayuda del Espíritu de Dios, miren, todo sale bien, ¿sí? Yo fui y le dije, ¿sabes qué? Toqué la puerta, me abre la puerta. ¿Y saben qué hizo? Bien, ay, no sé ni cómo decirlo. Se agarró riendo y me dijo, ya sabía que me iba a buscar porque canto bien bonito. La soberbia. Y yo le dije, no, mijita, si Dios quisiera a alguien que cantara bien bonito, se llevaba a Pavarotti, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios quiere gente que sirva y que tenga un carácter parecido al de Él. Y me dijo, usted, dice, ni el Espíritu Santo tiene. Sí, le dije, ¿cómo estás segura tú?
Porque Dios dice, por haber oído y por haber creído, Él me selló con su Espíritu Santo. No, es que usted no predica así poderosamente. Yo dije, yo nada más hablo la palabra, ¿verdad? No tengo que hacer un show. La palabra es la que tenemos que predicar, porque ella es la que cambia las vidas, cambia los corazones. Y por otro lado estaba el líder de la alabanza. ¿Saben qué hacía? Aquí bien padre que cantaba y todos bien bonitos. Y ¿sabe qué? Agarraba ya cuando ya empezaba la predicación y ya me paraba yo aquí, se salía. Hasta que me di cuenta. ¿Y qué hice? Pues ni modo, con dolores de mi corazón. Hermano, así y así y así. ¿Cómo voy a creer que usted, siendo el líder, se salga? Porque los que estamos acá tenemos grande compromiso. ¿Por qué? Porque todo lo que hablemos va a la congregación. Y lo que hagamos, todavía más. Por eso dice el Señor, por sus frutos los vas a conocer. Esas actitudes son de la carne. Por eso el Señor dice, le dijo a los corintios, ¿verdad? He oído que entre ustedes hay contiendas, porque cada uno tenía su líder preferido, ¿verdad? Uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. Y otro por ahí decía, yo soy de Cristo. Este que decía de Cristo, me imagino que era el que decía, yo no necesito pastores, yo no necesito la iglesia, yo soy cristiano en mi casa y donde quiera que vaya. ¿Han oído eso? A eso se refería. Pero ¿qué dice Pablo? A mí me encanta cómo hablaba Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? ¿Acaso no son servidores suyos? ¿Para qué? Para que aprendan. Lo que tenemos es un ministerio que Dios nos dio y nos capacitó para ello, porque no todos tenemos la misma capacidad. Dios trata en lo personal, en cada uno de nosotros, porque somos un cuerpo y en un cuerpo no hay repeticiones. ¿O tú has visto una repetición? Si hasta los ojos uno tenemos más chiquito que el otro. Así que no hay repeticiones. Dios te dio un ministerio, cuida de ese ministerio, porque un día vas a dar cuentas al Señor. Y no nos creamos tan importantes porque en realidad no lo somos. No somos indispensables, ¿sí? Si tú no quieres, Dios va a poner a otro. ¿Sí? El pensar así, de que quiero que me reconozcan y todo esto, es pensar como niños. Y es pensar que yo soy mejor que el otro, por eso lo estoy criticando y lo estoy juzgando, ¿verdad? Todos somos instrumentos de Dios, todos. El que hace el aseo, el que sugiere, el que está en la alabanza, el que está acá. Nadie somos superiores porque somos hijos del mismo Padre. Pero por causa del orden, porque Dios pone orden en su iglesia, ¿verdad? Dice que no nos pongamos orgullosos por ese don que Dios nos dio. ¿Sí? Dice en 1 Corintios 3:21 en traducción lenguaje actual. Me gusta como dice aquí. ¿Lo tenemos? Por lo tanto, hablando de los ministerios, nadie se llene de orgullo por lo que hacen los simples seres humanos. Tú y yo somos simples seres humanos, que estamos aquí por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para servirle al Señor. ¿Sí? Que nadie se llene de orgullo. Somos simples seres humanos, en realidad todo es ¿de quién? De ustedes. O sea, nosotros que predicamos somos de ustedes, nos debemos a ustedes. ¿Por qué? Porque les enseñamos. Es la labor de un pastor, de uno que predica, ¿verdad? De los de la alabanza. Por eso hay que seleccionar los cantos para que edifiquen a la iglesia. Esa es la finalidad de todo esto. ¿Y qué es edificar a la iglesia? Que crezca ¿en qué? En madurez espiritual, en el carácter de Cristo, pero que también crezca numéricamente. ¿Por qué? Por tu testimonio, por mi testimonio.
Dios dio los dones. ¿Por qué sentirnos importantes? Todos los dones son para edificarnos unos a otros, en esa unidad del espíritu y del amor con el que Dios dice que debemos tener como hermanos. No quiero alargarme, hermanos, yo sé si será ya tiempo. ¿Ok? ¿Todavía no? Ok, yo le sigo. Ok, dice, hablando acerca del ministerio del pastorado y de los que enseñamos, en Efesios 4, por el orden que Dios puso en la iglesia, dice así, yo no traigo mis lentes, pero bueno, ahí veo. Efesios 4, del 11 al 17, vamos a leer lo que dice. Dice, Él, o sea, está hablando de quién, de Dios, fue quien les dio a unos la capacidad, o sea, ¿quién nos capacitó? Dios, ¿sí? La capacidad, no alcanzo a ver, a Dios le dio la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. ¿Hizo esto para qué? Para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos ¿qué? Capacitados. Es lo que estamos aprendiendo, estamos siendo capacitados por el Señor para servir y dar instrucción a quienes, a los creyentes. Así seremos un cuerpo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo, por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él, perdón. Ya no seremos como niños, ¿verdad? Él decía, él pasó por esa etapa. Dice, cuando era niño, pues pensaba como niño, hablaba como niño, pero ya soy un adulto. Para que ya no seamos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra y que fácilmente son, ¿qué? Engañados. ¿Por qué? Por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. ¿Se fijan cuál es el propósito de la enseñanza? ¿Se fijan por qué el temor de estar aquí? Porque lo que enseñamos es importante, no debe ser lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. Y también nos da una instrucción a nosotros, los que estamos abajo del líder, que es nuestro hermano, en este caso nuestro hermano Mario y pastor. En Hebreos 13, 17, y me gusta cómo lo dice en la traducción lenguaje actual. Esto Dios manda a la iglesia. ¿Qué dice? Hebreos 13, 17. Ay, no, 3. ¿Es 13? Es 13. Me confundieron. 13, 17. Dice, obedezcan ¿a quién? Y a veces cuando nos manda algo nuestro líder, le damos la vuelta, ¿verdad? Y más cuando si te pide algo que, híjole, ¿verdad? Como hablar con algunos hermanos y ¿verdad, hermanos? Obedezcan, dice, a sus líderes. ¿Por qué? Porque ellos cuidan de ustedes. ¿Sí? Ellos cuidan de nosotros, cuidan de nuestra alma, ellos se preocupan por nosotros. Y imagínense si le causo problemas al pastor, ¿en qué va a estar pensando el pastor? ¿En la enseñanza que va a dar? Está pensando en la hermana Dolores Cabeza Dura, que le digo una cosa y hace otra. Pero Dios dice, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Dice Dios que seamos dóciles. Primero Él cuida de mí.
y sin descanso porque siempre está orando. Y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase, si no nos predica bien, si no nos instruye bien, ¿sí? Por eso es el temor y el temblor de estar delante de Dios primeramente exponiendo la palabra. Y luego dice, para que el trabajo de ellos, traten de no causar problemas, ¿se fijan? Cuando somos rebeldes causamos problemas. Y Dios quiere que tengamos el carácter de Él, mansos y humildes. Ay, ¿dónde me quedé? El trabajo que ellos hacen sea agradable. ¿Sí? El hermano ya no tiene que pensar en la hermana Dolores, que es bien rebelde. Ahora se dedica a estudiar la palabra de Dios para venir y darles un plato fuerte, ¿verdad? Como el que recibimos en la mañana. Gloria a Dios. Así que, hermanos, les exhorto en el amor del Señor. Somos un cuerpo y dice la palabra de Dios que debemos estar bien unidos, ayudándonos mutuamente. No dice mordiéndonos mutuamente, ni dice peleándonos mutuamente de quién es el mejor y quién lo hace mejor. No. El mejor es Dios. Y Él es el que me instruye y me capacita para yo poder desarrollar para alabanza y gloria de su santo nombre. Por eso todo cristiano debe de pedir a Dios en oración ayuda. Señor, tengo un ministerio. Ayúdame a hacerlo como a ti te agrada. Y Señor, ayúdame también y dame la sabiduría que yo necesito para poder ejercer ese ministerio como a ti te agrada, no como a mí o como se me facilite a mí. No, es como tú quieres, porque tú tienes propósitos para todo esto. Y también te pido, Señor, que me ayudes, así como David te decía, yo también te lo digo. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Aquí está hablando de carácter. Y entonces, dice el mismo salmista en el versículo Salmo 51:13, entonces, ya que tenga todo este carácter, enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. ¿Se fijan? Todo es una secuencia. Déjate guiar por el Espíritu Santo, Dios va a obrar. Y va a obrar primeramente, ¿dónde? En casa. Y después va a seguir. Por tu testimonio y por mi testimonio, debemos demostrarlo con nuestras acciones, con ese carácter que, como decía el hermano, caracteriza ¿a quién? A los cristianos. Debería, ¿verdad? Y no nos hagamos como el que dice la escritura, ¿no? Traigo la bigota así y quiero quitarle la pajita a mi hermano. ¿Cómo lo voy a ayudar si traigo una bigota yo cargando, verdad? Entonces primero tengo que quitarme la viga para poder ayudar a los demás. Por eso debemos orar a Dios para que nos dé ese corazón sincero, genuino delante de Dios, ¿verdad? Dice en Gálatas 3, 23 y 24 en traducción lenguaje actual. A mí me encanta este pasaje. Me llena de mucha alegría. Dice, antes de eso, la ley fue dada como una cárcel, donde estuvimos encerrados hasta que vimos que podíamos confiar en Cristo. 3, 23, 24. La ley fue como un maestro que nos guió y nos llevó a Cristo para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo. No hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Ustedes han confiado en Jesucristo y por eso, súbele tantito, todos ustedes, ¿qué dice? Son hijos de Dios.
porque cuando fueron bautizados también fueron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. ¿Se fijan? Es el carácter de Dios forjado en nosotros. Esto es poco a poco, pero entre más dóciles seamos, hermanos, el Señor más nos va a ayudar, ¿verdad? Para que sea forjado ese carácter en nosotros. Y como vimos en segunda de Pedro fue, ¿verdad, hermanos? 5 me parece. Dice, esfuércense al máximo, porque tenemos grandes esperanzas, hermanos. ¿Ok? Y yo los dejo con esta reflexión. El Señor ha tocado mi corazón, ahora sí que bien fuerte. Y le doy gracias por su protección divina, ¿verdad? Porque Él nos ayuda. Así que, hermanos, echémosles todas las ganas, ¿verdad? Porque el Señor viene pronto. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, damos gracias, Señor, porque tú has sido tan generoso con nosotros. Nos cuidas, nos proteges, nos bendices. Señor, queremos vivir como es digno de ti. Queremos dar ese testimonio, Padre, no solamente hablándole a las personas, sino viviendo tu palabra, Señor, para que ellos miren nuestras buenas obras y te glorifiquen a ti, oh Dios. Ayúdanos a vivir, Señor, como es digno de ti. Cantemos este canto, hermanos, con todo